Oye, sigamos conversando otros temas relevantes porque durante la pandemia la brecha salarial, lo que habían avanzado las mujeres en el mundo laboral, retrocedió cerca de 10 años. De hecho, se dice que hay una diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres de un 30%. O sea, las mujeres ganan un 30% menos. A pesar de que, según varias organizaciones internacionales, se ha visto que en Chile se están tratando de impulsar políticas públicas que avancen hacia una igualdad salarial, en la práctica eso todavía no sucede y por eso preocupa. Hay un retroceso también en el mercado laboral de las mujeres que yo les comentaba durante la pandemia y es por eso que hoy es un día que nos importa, un tema que nos importa tocar durante esta jornada, las brechas entre hombres y mujeres y cómo podemos avanzar a que por la misma pega, la misma paga, Gonzalo. Tenemos una nota preparada, la pasamos a revisar a continuación y a la vuelta empezamos a comentar esto. Mándenos también sus preguntas, vamos a estar revisando todo el tema y cómo podemos acortar esa brecha acá en Chile. ¿Por qué solamente la mujer si el padre también se tiene que hacer cargo? Hace algunos meses les contábamos la historia de Carolina. Es madre, tiene una bebé, pero no puede acceder a sala cuna en su trabajo. La legislación laboral estipula que solo pueden optar al beneficio las madres que se desempeñan en empresas con sobre 20 trabajadoras mujeres. Ella no cumple el requisito, pero su esposo sí. Sin embargo, la actual legislación no permite el derecho a sala cuna para los padres. Él trabaja en una empresa también donde tienen más de 20 mujeres contratadas, pero a él no le dan el beneficio. Y yo le decía, no es posible que no tenga el beneficio porque finalmente tú eres el padre de la hija. Él está al cuidado de la hija, de nuestra hija, igual que yo. Es una de las grandes razones que hoy explican la brecha de género en el mercado laboral, según un estudio de la Universidad Diego Portales y Chile Mujeres. Por ejemplo, en aquellos hogares donde hay niños menores de 18 años, ellas reciben un sueldo un 28,6% menor que ellos. Cuando en la casa no hay niños menores de 18 años, esa brecha disminuye a la mitad. Son brechas de ingresos, o sea, significa que esas mujeres están trabajando. El tema es cómo están trabajando. Y están trabajando, además, con sueldos menores y están asumiendo, por lo tanto, los costos laborales asociados exclusivamente a la maternidad. Los expertos apuntan a una deficiente legislación laboral que contribuye a ampliar la brecha de género y donde urge actualizar las normativas. En la medida que las leyes continúen replicando la lógica de ausencia de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, se seguirá encareciendo la contratación femenina relativa a los hombres. Las diferencias salariales que quedan expresadas en este estudio dan cuenta de que no se producen a partir de distintas cualificaciones o aportes que realizan trabajadoras en relación a trabajadores, sino que en realidad tienen que ver con factores sociales, culturales arraigados en la sociedad chilena y también en la necesidad de robustecer y mejorar la normativa vigente. Según este estudio, la diferencia salarial entre hombres y mujeres llegó al 18,8% si analizamos los empleos formales, diferencia que salta hasta el 30,1% si consideramos solo los trabajos informales, es decir, sin contrato ni leyes sociales. Debiéramos valorar el trabajo tanto del hombre como de la mujer, independiente del género. O sea, la oportunidad de ser madre, como que a las empresas no les conviene, por así decirlo. Hay mamás que son dueñas de casa, tienen niños que criar y por ambos a veces no pueden trabajar. Malta, pues, porque debería ser ambos dos iguales y estaríamos contentos nosotros. Una dura realidad que desde diversos sectores esperan cambiar con una ley de sala cuna universal. A pesar de años de lucha por reivindicar sus derechos, las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. Claro, brecha salarial de las mujeres versus los hombres que se da a conocer primero en las personas que tienen hijos menores de 18 años. Las mujeres que somos madres de menores tienen una brecha de un 28,6% que podemos ver en una gráfica que tenemos preparada. Miren, 28,6% es la diferencia de sueldo que tenemos las mujeres cuando hay hijos menores de 18 años en el hogar comparado con los hombres y un 14,2% cuando ya esos hijos son mayores de edad y eso da cuenta también que hay un tema del cuidado
cuidado de los niños, que no se está haciendo de manera equitativa. Y para hablar de esta brecha salarial, de esta diferencia en el mercado, nos acompaña Solange Bernstein, que es presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, y también Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la USEN. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar contigo, Solange. Gracias por venir. Acá hay un tema importante. Ustedes hicieron un análisis. ¿Qué es lo que descubrieron acá y cómo nos ha costado tanto avanzar en esto de la igualdad? Sí, bueno, el análisis nuestro de la Comisión de Mercado Financiero, en primer lugar agradecer la invitación. Este informe fue lanzado el día lunes justamente y que se refiere a la mujer y el mercado financiero, el sistema financiero y cómo se accede a este tipo de servicios por parte de mujeres y hombres. Y justamente es un reflejo también de lo que vemos en el mercado laboral, ¿no? De la participación de las mujeres en el mercado financiero. Efectivamente vemos diferencias, sin embargo, esas diferencias se han ido acortando en el tiempo. El informe que hace la Comisión para el Mercado Financiero tiene más de 20 años y eso nos entrega información súper rica respecto de poder tener una mirada en el tiempo, ¿no? De cómo esto ha ido cambiando. O sea, esa es la buena noticia, ¿no? Ha mejorado, pero todavía se mantienen diferencias. Sin embargo, se mantienen diferencias. Si partimos en el sistema financiero, la puerta de entrada es tener una cuenta, ¿no? Tener una cuenta corriente, tener una cuenta vista, tener un medio de pago. Y en eso vemos que las diferencias se han acortado de manera significativa, en particular por las cuentas vistas, la cuenta RUT, por ejemplo. En cambio, cuentas corrientes, las mujeres tienen menos cuentas corrientes que los hombres. Cuando vamos al ahorro, las mujeres ahorran más que los hombres. Y eso justamente habla de la responsabilidad que eventualmente tenemos las mujeres en el cuidado del hogar, ¿no? Por ejemplo, podría ser un reflejo de eso. A pesar de las diferencias salariales, las mujeres ahorran más. Y cuando vamos al mercado del crédito, ahí las brechas son algo mayores. En términos del número de créditos que observamos, hay menos diferencia, pero en los montos sí hay más diferencia. No, ahí se nota. Sí, y el acceso. Ahí se nota. Y eso es bien impresentable a estas alturas del partido, porque eso aquí obedece a que las mujeres son más riesgosas. El negocio de prestar plata tiene que ver con el riesgo, ¿cierto? Pero una persona puede ser absolutamente solvente, mujer, frente a un hombre igual de solvente, con su trabajo estable, pero al hombre le dan más cupo, le prestan más plata, y a la mujer le prestan menos. ¿Por Efectivamente. Es curioso, porque cuando vemos indicadores de integridad financiera, efectivamente las mujeres tienen mejores indicadores de pago, sí. Tienen menos niveles de mora, tienen menos carga financiera. La carga financiera es cuánto yo destino de mi ingreso mensual a pagar deudas. Ajá. Las mujeres tienen una menor carga financiera, destinan menos de su ingreso a pagar deudas. Cuando vemos el nivel de endeudamiento, las mujeres tienen un menor nivel de endeudamiento. Por lo tanto, en promedio, las mujeres son menos riesgosas que los hombres. Sin embargo, cuando vemos el acceso, acceden menos a crédito y en condiciones financieras algo más restrictivas, algo más complejas. Pero ¿no? accedemos también a trabajos de menores pagos, también quizás menores rentas. Lo veíamos en la nota, por ejemplo, hay un tema de la justicia laboral. Habían mamás que no tenían sala cuna, derecho a sala cuna porque habían pocas mujeres trabajando en ese negocio, o sea, en esa empresa, pero empresas donde el papá sí podría haber tenido el beneficio y no había la misma justicia, o sea, entonces al final el problema es de la mujer. Y ahí también le quiero preguntar a Rodrigo, Rodrigo, usted es sociólogo, académico de la USEN, acá hay un tema que se ha ido avanzando, lo decía Solange, se ha ido avanzando en mejorar, en la igualdad, en la justicia laboral, pero todavía nos falta mucho. ¿Qué está pasando? Es que hay varios factores que influyen, a lo menos hay 4. Cuando uno mira lo que dice la OCDE o lo que dice la CEPAL, claramente la remuneración de las mujeres tiene que ver con el tamaño de la jornada. La mayor cantidad de las mujeres en Chile, 51% era para ir al año 19, el 50% tenía media jornada. Por lo tanto, eso le restringe los pagos. Eso nos mete en otro tema, que las mujeres tienen habitualmente las tareas de cuidado a la familia. Y hay tareas que son mucho más estresantes que otras. Por ejemplo, varias investigaciones muestran que el cuidado de los ancianos es mucho más estresante que el cuidado de los niños pequeños. Y por otra parte, una cantidad importante de mujeres, según la cohorte de edad, no trabaja en el mundo externo, trabaja en su casa. Y eso es bien difícil de calcular. Las mujeres mayores, prácticamente las cifras de participación en el mercado del trabajo son menos de la mitad de las personas que entran a trabajar, por ejemplo, desde los 18 años. Y eso tiene que ver con la educación. Es cierto que nosotros hoy día tenemos más egresadas universitarias mujeres que varones, pero también es cierto que esta proporción en los últimos años ha sido favorable a las mujeres, antes no. Y hay otro elemento ahí, que las mujeres que se dedican a lo que llaman algunos la STEM, o sea,
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la cantidad de mujeres que está allí es muy poca. Es bajo todavía, sí. Y eso genera un debate que yo creo que va a ser bien importante en unos años más, luego que se pasen los efectos de la pandemia y la crisis económica. ¿Por qué tienen que ser esas carreras las que ganan más ingresos? ¿Por qué, por ejemplo, son menos valoradas las carreras de ciencias sociales o las carreras de artes y humanidades? Porque todo se sigue midiendo en base a cuántas lucas genera. Hay algunas que producen más lucas en lo inmediato que otras, ¿cierto? Es una visión económica de también parte de nuestro sistema educacional y lo que hemos puesto como los objetivos más deseados. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad cara. Este país está más caro que nunca. Por lo tanto, a la hora de elegir a qué me voy a dedicar, son cada vez menos los que prefieren el violín y ojalá le hacen empeño a estudiar alguna ingeniería o algo que los meta rápidamente a ganarse un buen sueldo. Es que hay otro elemento allí que tiene que ver con el sistema cultural de los países. ¿Por qué las mujeres están orientadas a las carreras de salud, por ejemplo, a la pedagogía, a los servicios en general? ¿Y por qué los hombres somos más bien estimulados a estudiar ingeniería? De hecho, yo voy a ser sociólogo, estudié ingeniería unos años. Y acá hay un tema, Rodrigo y también Solange, las mujeres, y tú lo señalabas, Rodrigo, las mujeres seguimos encasilladas a las labores de cuidado. Se ha hecho muy poco equitativo, se ha intentado, se están haciendo leyes, ahora el postnatal se lo puede tomar el papá, la mamá también, pero en la práctica sigue siendo la mujer la que desempeña las labores de cuidado tanto de los niños como de los adultos mayores, Solange. Y eso también afecta al mercado financiero de las mujeres. Claro, son factores culturales, ¿no? También. Y de la pandemia, recordaba uno de los datos que está en el estudio que justamente también es reflejo de esto, de las diferencias de género cuando nos enfrentamos a situaciones como la pandemia. Cuando uno observa una de las gráficas que hay en el estudio que se presentó el día lunes, muestra la evolución de los créditos comerciales a mujeres, que ha ido creciendo también, así como la inserción de la mujer en el mercado laboral o como la inserción de la mujer en el sistema financiero. Los créditos comerciales venían subiendo. Y es increíble cómo bajan los créditos comerciales a mujeres y hombres, pero bajan más a las mujeres. Claro. Porque justamente tuvieron que dedicar el tiempo a otras labores. O sea, les pegó más fuerte el tema de la pandemia en términos de cómo estaban participando con actividades económicas, participando en el mercado laboral, incluso en labores que son como de cuenta propia, ¿no? Es que hubo un retroceso de 10 años en la pandemia. Pues, sí, eso es lo que nos pasó a las mujeres. Cuando empiezan las cuarentenas y uno empieza a tener que elegir, uno tiene que quedarse en la casa. ¿Quién se queda en la casa? Las mujeres. Nosotros nos quedamos en la casa cuidando a los niños, el papá siguió trabajando, la pareja, y todo volvió a recaer en la mujer, y ahí donde se ve un retroceso que no estamos hablando en palabras así como porque a uno se le ocurrió. Se detectó un retroceso de 10 años del mercado laboral en la mujer. De lo que habíamos avanzado en Chile, retrocedimos 10 años solamente en 2. ¿Por qué? Porque nos volvimos a postergar, y ahí hay un tema que como sociedad también tenemos que hacernos cargo. Sí, ahora, atendiendo el punto que tú muy bien subrayas y describes del factor pandemia, dejémoslo en pausa. Imaginemos que esto ya estamos de cero, ya estamos con la realidad nuevamente. ¿Cómo nosotros podemos revertir esto? Porque esto hay que corregirlo. ¿Qué países, qué experiencia comparada es adecuada para nosotros? Porque a veces toman ejemplos de realidades demasiado distintas. Un país que exitosamente logró corregir o revertir un poco esto, o de buena parte, y que sea un poco parecido al nuestro. Es difícil la pregunta, yo sé. En América Latina estamos mejor que el resto de los países, considerando países como México, Argentina, Uruguay y Brasil. Solo hay algunas cifras que nos gana Perú, pero las dudas son sobre las estadísticas. Así que hay que tomar necesariamente países europeos. No nos queda otra. Los países mediterráneos tal vez puedan ser más parecidos. Entonces hay que poner incentivos correctos. Por ejemplo, el prenatal, que lo podían también tomar los varones, permite que haya más personas en la casa para el preparto, el parto y el posparto. Por lo tanto, se supone que se alivia la tarea. Habría que evaluarlo. A lo mejor habría que buscar otros incentivos. También hay que tener cuidado, porque si se les va a pagar a las mujeres por el cuidado a los ancianos, a los niños, puede que estemos cambiando solamente estemos haciendo un juego estadístico. Porque ¿quién paga? Estamos pagando, y las mujeres que en los servicios le contribuyen a Chile antes de la pandemia un 22% del Producto Interno Bruto generado por mujeres. Claro.
O sea, casi un cuarto de todo lo que generan las mujeres lo generan estos servicios. Así por lo menos lo dicen la CEPAL y la OCDE, tiene una variación de una décima. Entonces, si le vamos a pagar a estas mujeres porque sigan haciendo lo mismo, claro, no estamos resolviendo nada. Ahí está el foco, por eso quería hacer un punto en eso. Si seguimos enfocando el cuidado de los niños, de los adultos mayores, el postergarse cuando hay que elegir, oye, alguien tiene que quedarse un poco más en la casa, siempre recae en la mujer, no vamos a avanzar mucho. Claro, y acá hay otro punto que también influye quizá en el mercado financiero, en el acceso al crédito, en el acceso a las cuentas corrientes, al préstamo, es que muchas veces por el mismo trabajo ganamos menos las mujeres. ¿Y eso por qué pasa? ¿Se puede explicar? ¿Eso todavía no tiene una explicación racional? ¿O es por el riesgo a que la mujer quede embarazada y que precisamente volvemos en este círculo vicioso, Solange, que la mujer es la que cuida? Claro, exactamente. Y factores culturales también. Y ahí respecto a la comparación internacional, déjame recordar también un análisis que está presentado en el estudio, que son comparaciones internacionales justamente de la OCDE y otros organismos internacionales que hacen este tipo de comparaciones, donde se ve que Chile efectivamente tiene una participación económica de la mujer algo menor que el promedio de varios países, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que también se menciona en el mismo informe, porque cuando hablamos de la participación de la mujer en el mercado laboral o el acceso de la mujer al sistema financiero, también tiene que ver en el tipo de puestos a los cuales acceden las mujeres en las empresas en Chile. Y esa es información que también estamos publicando en este estudio, donde vemos que justamente en los directorios de las empresas hay muy pocas mujeres. En los cargos ejecutivos hay muy pocas mujeres. De hecho, la brecha salarial de las mujeres es mayor mientras mayor es su nivel de educación. Cosas que sorprenden, ¿no? En términos de cuál es el rol que está teniendo la mujer en nuestra sociedad. Tenemos mucho que hacer. Y si partimos de arriba, ¿no? Sí. Si partimos de los directorios, de los gerentes, visibiliza la problemática de la mujer respecto de su inserción en el mercado laboral, de las necesidades que tienen las mujeres para hacer compatible la vida familiar con la vida laboral y al mismo tiempo el tipo de productos que las mujeres están demandando, el tipo de servicios que las mujeres están demandando. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Una brecha importante. Un temazo. Oye, qué rico que vinieron. Una súper buena, interesante, necesaria conversa. Y no solamente, ¿verdad?, pensar en estas correcciones de género, sino que también no olvidar que quienes ocupen los lugares sean las personas más competentes. Hay mujeres competentes totales y hombres muy competentes. Mujeres no tan competentes. Hombres no tan competentes. Yo creo que eso tampoco se puede olvidar, ¿sí o no? Hay que emparejar, pero siempre mirando para arriba, a lo mejor. Sí, así es. Solange Bernstein, Rodrigo Larraín, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana en algo tan importante, la brecha salarial. Es que, ojo, es impresionante lo que nos dice Solange. A mayor cargo, mayor es la diferencia que se nota por una pega que es la misma. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Rafa.